Durante los 1000 años que separan la caída del Imperio Romano de Occidente y la del Imperio Romano de Oriente, la economía europea estuvo basada en la agricultura. El régimen político era el vasallaje. A través de él, los señores guerreros de las distintas tribus recibían el derecho de gobernar y de obtener riquezas y privilegios en ciertos territorios a cambio de prestar apoyo militar a un rey. Hacia el final de la Edad Media, la economía había cambiado. La agricultura producía lo suficiente como para que las ciudades prosperaran a través del comercio y las artesanías. El dinero comenzó a circular en mayor cantidad. Las cruzadas permitieron a los occidentales aprovecharse de las dificultades del Imperio Oriental y extender sus intereses económicos más allá de Europa. Cuando el surgimiento del Imperio Turco Otomano interrumpió de nuevo las rutas comerciales, los europeos estaban listos para aprovechar el saber y las riquezas que habían obtenido de Oriente. Esos cambios propiciaron una etapa de auge en Europa. Surgieron primero importantes ciudades-estado como Venecia, Florencia y Génova. Posteriormente, se consolidaron estados nacionales gobernados por monarcas que unificaron bajo su dominio a un conjunto de países e impusieron en ellos una sola ley, una moneda y hasta una lengua. Esta nueva forma de gobierno, asociada al nacimiento de los estados nacionales, ha recibido el nombre de absolutismo y es característica de la edad moderna europea. El poder de los monarcas absolutos no podía ser únicamente político y militar. Sus sabios consejeros se dedicaron a encontrar la forma de que el rey obtuviera otra clase de poderío, el económico. Fue así como en todos los nacientes estados nacionales se estableció una serie de medidas con el propósito de aumentar la riqueza del reino por medio de la reglamentación y el control de la economía. ¿Y qué fue lo que los consejeros económicos recomendaron a los monarcas? Reunir la mayor cantidad posible de metales preciosos, tales como el oro y la plata. Procurar que la balanza comercial fuese favorable, es decir, que se exportase más de lo que se importaba. Estimular la producción y exportación de bienes manufacturados a una costa de la importación de materia prima. Imponer altos aranceles a la importación de manufacturas. Fomentar la agricultura y la producción de alimentos baratos. Obligar a los agricultores y granjeros a entregar o vender al Estado a bajo precio buena parte de su producción con el fin de sostener al sector industrial de la economía y de reducir la importación de alimentos. Crear y mantener una poderosa flota mercante y apoyarla por medio de la marina militar. Fundar colonias para ampliar el mercado de los artículos producidos en la metrópoli y obtener materias primas a bajo precio. Impedir que las colonias compitieran comercialmente con la metrópoli. Explorar y explotar minas tanto de metales preciosos como de minerales útiles. Fomentar el crecimiento de la población con el fin de ampliar la oferta de mano de obra en la metrópoli y en las colonias. Todas estas políticas económicas fueron conocidas bajo el nombre de mercantilismo. Jean Colbert, primer ministro del monarca francés Luis XIV, implementó muchas de las ideas del mercantilismo. Prohibió la exportación de dinero, decretó altos impuestos a la importación de artículos y concedió beneficios a la marina mercante. Fomentó también la colonización en Santo Domingo, Canadá, Luisiana, África y la India. Trató de evitar que los industriales franceses adquirieran materia prima fuera de su país o de sus colonias y concedió exenciones de impuestos a las familias con muchos hijos. La monarquía española estableció también un rígido control de la economía, pero fue incapaz de crear las condiciones para el desarrollo industrial. La persecución y expulsión de los judíos y de los árabes, poseedores de conocimientos, habilidades, comercios y dinero, y las campañas militares y de conquista, dejaron a la mayor parte de los españoles dedicados a la milicia o a la religión. El español bien nacido era el hidalgo de espíritu caballeresco cuyas virtudes y defectos caricaturizó el genial Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Gran parte de la riqueza que llegaba a España desde América, Asia y África fue a parar a las manos de comerciantes e industriales de otras naciones.
Aún así, el imperio español fue el más extenso y rico del mundo entre los siglos XVI y XIX. En los mares, el principal enemigo de España fue Inglaterra. Desde 1530, los marinos ingleses hicieron de los navíos ibéricos sus presas favoritas. Saqueaban los galeones cargados de plata provenientes del Nuevo Mundo. Destacó entre ellos Francis Drake, quien recibió el apoyo secreto de la reina Isabel. Tras asaltar muchos puertos y barcos españoles, pudo reunir un inmenso botín que entregó a la reina y a otros que también invirtieron dinero en la empresa. Aunque en el siglo XVII los piratas eran el terror de las buenas personas de Yucatán, Campeche, Veracruz, Cuba, Puerto Rico, Panamá o Cartagena, muchos jóvenes de entonces y de ahora han disfrutado las historias de aquellos rudos marinos con pata de palo y parche en el ojo, cuya bandera negra ostentaba la horripilante calavera sobre un par de huesos cruzados. Los piratas ingleses, holandeses y franceses siguieron hostigando a los barcos y puertos españoles y alimentando la imaginación de los cuentacuentos y de sus audiencias durante mucho tiempo. Una actividad clave para el desarrollo del mercantilismo fue la colonización. Se presentaron 3 variantes en la forma de colonizar. La utilizada por España consistió en el sometimiento de la población local y la dotación de grandes extensiones de tierra, personas o de concesiones mineras a unos cuantos conquistadores. La población local, los esclavos y un número creciente de mestizos formaban la clase baja. La clase alta estaba integrada por españoles peninsulares y por españoles nacidos en América. Otra forma de colonización muy característica del Lejano Oriente consistía en que los colonizadores, una especie de mezcla de piratas y comerciantes, se apropiaban del azúcar, el cuero, la carne, el pescado seco y otros productos de los nativos. Cambiaban esa mercancía por plata en Japón, con lo que podían comprar sedas y porcelanas chinas, así como especias y otros productos del archipiélago malayo y del sureste de Asia, que vendían con grandes ganancias en Europa. Una más fue la que ensayaron los ingleses en Norteamérica. Se caracterizó por el desplazamiento de los indígenas de sus tierras y poblados. Tanto la clase alta como la clase baja eran europeas, aunque trasplantadas al Nuevo Mundo. Las relaciones con las colonias enriquecieron de muchas maneras la vida europea. Nuevos productos, mercancías y costumbres culturales arribaron al viejo continente. Por ejemplo, alimentos como el jitomate, esencial en la cocina italiana, la paprika de la cocina húngara o la papa de la gastronomía alemana llegaron a Europa a través de sus colonias. El chocolate, producto de origen mexicano, conquistó a los españoles en el siglo XVI. 100 años después, era ya una de las bebidas predilectas de la corte francesa. La afición hacia esta bebida se extendió por toda Europa, hasta convertirse prácticamente en uno de los símbolos de la edad moderna. Así, mientras algunos europeos degustaban los aromas y sabores de lejanos países, la vida en su propio continente cambiaba de manera sustancial. El absolutismo se consolidó como forma de gobierno. El humanismo y el racionalismo fueron los sistemas de pensamiento predominantes. El mercantilismo se erigió en la forma en que los imperios de aquella época resolvieron sus necesidades materiales y se encaminaron hacia un crecimiento como no se había conocido hasta entonces.